El mensaje llegó a las 10:47 de la noche, justo cuando apagaba la luz de la cocina. Quiero el Samsung de 35,000 pesos. ¿Me lo vas a comprar, verdad? Al principio, solté una risa corta, confundida, agotada. Pensé que era una broma. Emiliano siempre tenía ese humor seco que te hacía dudar. Pero al releer las palabras en la pantalla, la sonrisa se me borró. Y entonces llegó el segundo mensaje: me lo debes. Por trabajar todo el tiempo, me arruinaste la infancia. Me quedé mirando el celular como si pudiera cambiar lo que decía. Mis dedos se cerraron alrededor del teléfono hasta que los nudillos me dolieron. Esa palabra, debes, me pegó más fuerte de lo que esperaba. Todas esas noches, llegando tarde con los zapatos empapados por la lluvia, la comida rápida fría en el asiento del copiloto, porque corría de un trabajo a otro. Todos esos fines de semana que dejé de tomar café con mis amigas para meter un extra en su cuenta. Y él decía que se lo debía. Tecleé una sola palabra: no, y le di enviar. Dejé el celular boca abajo en la mesa, con el corazón latiendo a 1000, los brazos temblando, como si hubiera corrido un maratón sin moverme. No pasaron ni 60 segundos cuando sonó otra notificación. No era de Emiliano. Era una historia pública de su novia Daniela. La abrí con la respiración contenida. Ahí estaba: ya quiero mi nuevo celular. Emiliano es el mejor. Debajo una foto del Samsung Ultra con un círculo y un sticker que decía: llega este viernes. Ni siquiera había esperado mi respuesta. Ya lo había prometido. Le dijo que yo lo pagaría. Retrocedí de la mesa y me senté en el borde del sofá, todavía con el celular en la mano. Lo usó para presumir. Cerré los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba solo cansada. Estaba harta. El celular vibró otra vez, pero no lo revisé. Ya sabía lo que venía: exigencias, culpas, tal vez más reproches. En cambio, me levanté y caminé hacia mi escritorio, directo a la carpeta etiquetada Fondo para la Universidad. A la mañana siguiente, preparé café con manos que no dejaban de temblar. No dormí mucho. Las palabras de Emiliano seguían destellando en mi mente como un letrero de neón: me lo debes. Revolví la crema despacio, casi demasiado. Mi cuerpo seguía la rutina, pero mi cabeza estaba atrapada en la noche anterior, intentando entender. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cuándo empezó mi hijo a verme como un cajero automático con corazón? Me recargué en la mesa y dejé que el amargor del primer sorbo me trajera recuerdos que normalmente mantenía enterrados. El segundo trabajo que tomé en el hospital, cuando Emiliano tenía 7 años, turnos nocturnos limpiando cuartos mientras él dormía en casa de mi hermana. Salía justo a tiempo para llevarlo a la escuela antes de irme a mi trabajo diurno en la oficina de registro. Las citas médicas que cancelé, las mías, nunca las suyas, porque el copago era demasiado ese mes y había que pagar su excursión escolar. Aquella vez que tuve bronquitis durante 3 semanas y seguí adelante con compresas calientes y jarabe de farmacia barata. Y luego el collar, el de mi abuela, lo único que me quedaba de ella. Lo vendí la semana en que aceptaron a Emiliano en la universidad y nos dimos cuenta de que el costo del dormitorio era más alto de lo esperado. Nunca le dije de dónde salió ese dinero. Él solo dijo: qué chido, y preguntó si también podía ayudarle con un refri pequeño. Nunca le faltó nada, ni una sola vez. Pero tampoco dijo gracias. No sé cuándo el dar se convirtió en exigencia. Tal vez fue poco a poco, como el desgaste del agua en la piedra. Una petición a la vez, un por favor olvidado tras otro. Dejé el café y abrí mi laptop. Si él pensaba que le debía algo, quizás era hora de recordarle lo que realmente había pagado. Entré al portal de su fondo de estudios y pasé el cursor por la pestaña de estado de cuenta. Entré al portal, el mismo que usaba cada semestre, para revisar su saldo, aprobar pagos y asegurarme de que todo estuviera en orden.
La cuenta de la colegiatura todavía tenía mi nombre, mi correo, mi firma. Ahí estaba 130,000 pesos, suficiente para su último semestre, tal vez con un poco de sobra para libros y cuotas de la universidad. Miré el número más tiempo del necesario. No porque tuviera dudas, esas ya se habían ido, sino porque estaba de luto por algo que no sabía que estaba muriendo. La confianza, tal vez. O la idea de que el amor, si lo das lo suficiente, eventualmente será reconocido. Pasé el cursor por el botón de configuración de cuenta. Apareció un menú desplegable, estado activo. Al lado un botón más pequeño, congelar cuenta. Lo presioné. Una ventana emergente preguntó, ¿estás segura? No dudé. Sí, y así el flujo de fondos se cortó. No le llegaría ninguna notificación, ningún aviso a su celular. Pero la próxima vez que intentara registrarse o revisar su saldo, ahí estaría en letras rojas, estado de pago congelado. Cerré esa ventana y abrí otra, la oficina de finanzas de la universidad. Marqué y esperé 2 rondas de música de espera antes de que alguien contestara. Hola, sí, necesito quitar mi nombre como responsable de pago para el estudiante Emiliano Torres. ID que termina en 228. La mujer verificó mi identidad. Di los últimos 4 dígitos de mi identificación. Repetí mi correo y cuando preguntó si estaba segura, solo dije completamente. 5 minutos después, todo estaba hecho. Mi nombre borrado de los cobros automáticos. Algún cargo futuro iban directo a Emiliano. Me recosté en la silla y exhalé por la nariz. Sin discusiones, sin gritos, sin culpas. Solo una transacción silenciosa y final. Lo mejor. No sabría lo que hice hasta que llegara la próxima factura y no hubiera nadie para cubrirla. Mi celular vibró. Era él otra vez. No contesté. En cambio, tomé mis llaves y caminé hacia el cuarto de Sofía para decirle que pasaríamos por la panadería después de la escuela. A las 7:00 de la mañana, los golpes empezaron. No eran toques, eran golpes. Puño contra madera fuertes y furiosos. Ya estaba despierta, sirviendo cereal en el tazón de Sofía, cuando el ruido retumbó en la casa. Ella me miró sobresaltada. Puse una mano en su hombro y señalé hacia su cuarto. No preguntó nada. Tomó su tazón y desapareció por el pasillo. Caminé hacia la ventana de enfrente, cuidando que la cortina no se moviera mucho. Y ahí estaba Emiliano, caminando de un lado a otro, en el porche, con los puños apretados, la cara roja de la traición que él mismo se había inventado durante la noche. «Abre la puerta», gritó. Ahora no me moví, solo observé. Se acercó más, pateó el tapete de bienvenida y luego golpeó con ambas palmas el vidrio de la ventana. «Me humillaste, ¿lo entiendes?» Aún así no dije nada. «¿Ella se fue? ¿Daniela se fue? ¿Estás contenta ahora?» Ahí estaba. Su voz se quebró en la última palabra y por un segundo pareció menos hombre y más el pequeño que lloró cuando su pez dorado murió. Pero ese pequeño nunca me gritó así, nunca exigió lujos como si fueran su derecho de nacimiento. Le dije que ya venía el celular. Le dije que tú lo ibas a pagar, escupió. Me llamó mentiroso. No respondí, ni un movimiento. La cortina quieta, la puerta cerrada. Finalmente retrocedió murmurando maldiciones. Sacó su celular, seguramente buscando a alguien más a quien culpar, explicar, arreglar. Pero no la encontraría. Ni a mí. Después de 1 minuto, dio la vuelta y caminó por la entrada, pateando el bote de reciclaje al pasar. La tapa azul voló y las botellas vacías rodaron por el pavimento. Aún así no me moví. Que se desmorone. Porque pasé 19 años tejiendo una vida que él creía que era mágica. Y ahora, mientras se deshacía, no tenía idea de que yo ya no sostenía la aguja. Esperé hasta que su coche se alejó antes de apartarme de la ventana y dirigirme al cuarto de lavado. La casa volvió a estar en silencio para las 7:45. Doblé la última ropa y entré a la cocina,
intentando sacarme el eco de los golpes que aún resonaban en mi pecho. Sofía ya estaba en la mesa rompiendo huevos en un tazón. Me miró con una calma que parecía mayor a sus 13 años. Pensé que podíamos hacer revueltos esta mañana, dijo como si nada hubiera pasado afuera. Asentí y me puse a su lado a tostar el pan. Nos movimos en un ritmo practicado, yo revolviendo, ella añadiendo sal y pimienta. Sin preguntas, sin charlas, solo presencia. Y de alguna forma, ese silencio sanaba más que cualquier palabra. Mientras servía el jugo de naranja, ella puso 2 platos en la mesa y dijo suavemente: «No tienes que explicarme nada, mamá. Yo veo las cosas». Mis manos se detuvieron. Se sentó, tomó su tenedor sin mirarme. «Escucho cómo te habla», dijo, «y veo como siempre das incluso cuando no te da las gracias». Tragué con fuerza. «Sofía, está bien», me interrumpió con suavidad. «No estoy enojada. Solo quiero que sepas...». «Lo noto». No lo dijo con amargura ni drama, solo con una verdad tranquila. Y en ese momento sentí algo dentro de mí romperse y asentarse al mismo tiempo. La parte de mí que seguía preguntándose si estaba exagerando, si tal vez había fallado en algo. Pero ahí estaba ella, la niña que crié con las mismas manos, las mismas noches, sin dormir, la misma cuenta bancaria limitada. Sofía nunca gritaba, nunca azotaba puertas, ayudaba con el mandado, me abrazaba antes de dormir y aún decía gracias cuando le pasaba un sándwich. Ella era la prueba que no sabía que necesitaba, prueba de que el amor no siempre regresa como exigencia, a veces regresa como gratitud. Me acerqué, le quité una miga de la mejilla y besé su frente. «Tú haces que todo valga la pena», susurré. Ella sonrió, dio otro bocado a los huevos y preguntó si podíamos pasar por la librería después de la escuela. Dije que sí antes de que terminara la frase. El mensaje llegó justo después del almuerzo. Estaba en mi escritorio terminando un reporte para la oficina de registro cuando mi celular vibró. Era Daniela. No había tenido contacto directo con ella en meses. Ella y Emiliano siempre tuvieron esa dinámica de idas y venidas, declaraciones ruidosas, rupturas dramáticas, reconciliaciones igual de exageradas. Pero siempre fue amable conmigo. Sonreía, me decía señora Torres. Nunca pedía mucho, solo existía en los márgenes de su mundo. Su mensaje fue breve. Al principio, «Hola. Sé que esto es raro, pero solo quería disculparme por cómo te habló». Parpadeé. Luego apareció otro mensaje. Me dijo que no me preocupara por el celular. Dijo que tú siempre pagabas, aunque te enojaras. Dijo que se lo debías por estar ausente todo el tiempo cuando era pequeño. Esa última línea pegó más fuerte de lo que esperaba. Lo había dicho. No en un arranque, no de pasada con confianza, como si fuera un chiste que ya había contado antes, como si hubiera usado esa narrativa como armadura para justificar cada petición egoísta. Miré la pantalla con el corazón latiendo en la garganta. Daniela cerró con una última línea. Honestamente me alivia que se acabó. No me gustaba cómo hablaba de ti. Me quedé quieta un buen rato después de eso. No enojada, entumecida, porque de pronto no se trataba de un celular. No era sobre la colegiatura, ni los gritos, ni siquiera Daniela. Era sobre la historia que él había estado contando a mis espaldas durante años. Yo era la madre ausente, la que trabajaba de más, la que no estuvo lo suficiente y ahora debía pagar el doble para compensarlo. Nunca mencionó las noches que pasé en el camión con uniforme demasiado cansada para llorar, o las mañanas recortando cupones para que tuviera nuevos tenis. Esa parte nunca entró en su guión. Bloqueé el celular y caminé al fregadero a enjuagar mi taza. El teléfono sonó otra vez esa noche. Casi no contesto, pero algo en mí dijo que lo escuchara solo una vez más. «¿Por qué haces esto?», soltó Emiliano en cuanto dije «hola». Sin saludo, sin pausa,
Al menos papá no me abandonó emocionalmente como tú. No hablé. No porque no tuviera palabras, sino porque temía lo que podría salir si las usaba, emocionalmente. De verdad lo dijo. Su padre desapareció antes de que Emiliano cumpliera 7 años. Sin despedidas, sin cartas. Solo se fue. Una mañana dijo que necesitaba un descanso. Pensé que hablaba de un par de horas. Fue para siempre. No llamó en cumpleaños. Nunca mandó un solo regalo. Ni siquiera un felicidades genérico. Cuando Emiliano terminó la preparatoria. Yo solía mentir y decir que tal vez el correo perdió algo. O que seguro llamó cuando no estábamos. Solo para que mi hijo no se sintiera desechable. Dejé que Emiliano creyera que la puerta siempre estaba abierta, cuando en realidad había sido cerrada de un portazo sin explicación. ¿Y ahora yo era la que lo abandonó emocionalmente? Presioné el teléfono más fuerte contra mi oreja y respiré hondo. ¿Sabes? Dije en voz baja, tu padre no ha enviado ni un mensaje en 12 años. Emiliano soltó una risa burlona. Al menos él no actuaba como si el amor fuera una transacción. Esa frase cortó como navaja. No estaba enojado. Estaba reescribiendo la historia, haciéndome la villana porque era más fácil que enfrentar la verdad. Puedes creer lo que necesites, le dije. Pero recuerda quién te preparaba la comida, quién iba sola a las juntas de padres, quién te tomaba de la mano cuando estabas enfermo. No respondió. Solo colgó. Miré la pantalla hasta que se oscureció, luego la puse boca abajo en la mesa. No iba a perseguir el recuerdo que él quería creer. Si el silencio era lo único que escuchaba ahora, tal vez era hora de que lo entendiera. La primera llamada llegó esa tarde. Mi hermana Verónica, con la voz ya cargada de juicio, antes de que siquiera dijera hola. ¿Estás castigando a tu hijo por un celular?, preguntó, sin rodeos. Directo a la acusación. Me recargué en el fregadero viendo el último chorrito de café girar por el desagüe. No es por el celular. Eso parece, dijo. Está dolido. Y ahora le dice a todos que congelaste su colegiatura solo porque pidió ayuda. No dije nada. Ella siguió como si el silencio fuera una invitación. Solo digo, no cometas un error del que te arrepientas. Le agradecí, dije que tenía que irme. Y colgué antes de que el resto de su frase echara raíces. 1 hora después llegó un mensaje de la tía Lorena, la hermana menor de mi mamá. No habíamos hablado mucho últimamente, pero el mensaje fue directo. La verdad, qué bueno que lo hiciste. Lleva años pasándose de la raya. Lo he visto. Parpadeé, releyendo 2 veces. Luego, un primo opinó, y una vecina que me sigue en redes mandó un discreto «Estoy contigo», después de enterarse del drama por el chisme. La cadena de murmullos estaba activa y Emiliano claramente la había iniciado, esperando pintarme como la madre amargada y controladora. Pero algo cambió. Esta vez su historia no estaba funcionando. La gente recordaba las fiestas que organicé sola, los años en que Emiliano llegaba tarde, si es que llegaba sin ofrecerse a poner la mesa o lavar los platos. Recordaban cómo yo llevaba los regalos, pagaba la comida, sonreía a pesar del cansancio. Y ahora estaban conectando los puntos. No era cruel. Estaba harta. Incluso Sofía lo notó navegando en su tableta esa noche y mencionando casualmente, la tía Lorena dice que eres valiente. No me sentía valiente. Me sentía vacía. Pero por primera vez no era la única sosteniendo la verdad. Cerré el lavavajillas, me sequé las manos con el trapo y salí al porche mientras el sol se ponía. A la mañana siguiente, después de dejar a Sofía en la escuela, me senté en la mesa de la cocina y abrí mi laptop. El cursor parpadeaba en la pantalla en blanco esperando. Empecé despacio. Para Oficina de Cuentas Estudiantiles, asunto cambio de responsable de pago. Y entonces escribí la línea que lo selló. Por favor, tome nota de que el estudiante Emiliano Torres será responsable de todos los pagos y correspondencia futura
relacionados con su colegiatura y cuotas asociadas. Lo releí 2 veces, luego añadí: no es un problema financiero, es un límite. Firmé con mi nombre, verifiqué el destinatario y presioné enviar. Se sintió menos como cortarlo y más como soltar, como dejar un peso que me había convencido que debía cargar hasta mi último aliento. Después me serví una taza de café fresco y salí al porche. La brisa era ligera, el vecindario aún en silencio. Sofía se unió a mí unos minutos después con su libro de matemáticas bajo el brazo y una cobijita sobre los hombros. ¿Puedo sentarme contigo?, preguntó. Asentí y extendí mi brazo. Se acurrucó a mi lado sin decir más. Tomamos nuestro café, el de ella, más leche que café, el mío bien cargado, y solo nos quedamos ahí, sin ruido, sin llamadas, sin actualizaciones de la universidad, solo el crujido del columpio del porche y el leve zumbido del tráfico a lo lejos. El correo estaba enviado. La decisión estaba tomada. Y por primera vez en años no sentí la necesidad de explicarme. Ni a mi hijo, ni a mi hermana, ni a la familia, ni siquiera a la versión de mí que antes pensaba que ser madre significaba nunca decir no. Apoyé mi mejilla suavemente contra el cabello de Sofía y dejé que el silencio hablara por sí solo. Cuando ella se levantó para hacer su tarea, me quedé sentada viendo el cielo cambiar. Las nubes pasaban suaves y lentas. El último mensaje llegó justo antes de la medianoche. Te vas a arrepentir. No lo olvidaré. Lo miré sin leerlo por horas. Las palabras palpitaban en la pantalla de bloqueo como un fuego lento. No era una súplica, ni siquiera era enojo. Era exigencia envuelta en una advertencia. Abrí el hilo, pasé los mensajes sin responder y escribí: tampoco yo. ¿Querías un cambio? Empieza por tu actitud. Y luego bloqueé su número. No por odio, por paz. A la mañana siguiente preparé café, alimenté al gato y me senté en la mesa del comedor con mi laptop. Había querido hacer esto por semanas, pero siempre lo posponía, pensando que necesitaba dejar espacio para Emiliano, para una recuperación, para alguna versión imaginaria de reconciliación. Pero esta vez el espacio sería para alguien más. Entré al sitio del Centro de Aprendizaje STEM local. Encontré el programa de robótica de verano que Sofía soñaba y completé el registro completo. Costo 19,000 pesos. Pagado en su totalidad. Recibo en mi correo en menos de 2 minutos. Sofía podría construir circuitos y programar con chicos que hablaran su idioma. Pasaría su verano resolviendo problemas en lugar de estar a la sombra del caos de alguien más. Susurré sin dirigirme a nadie en particular. Esto es lo que realmente significa invertir en el potencial. No venía con exigencias, venía con esfuerzo, respeto, el tipo de energía que alguna vez puse en Emiliano sin notar que nunca regresaba. Cuando le di la noticia a Sofía esa noche, me abrazó tan fuerte que casi pierdo el aire. Su alegría era pura, genuina, suave. No preguntó si había condiciones, solo dijo gracias, 2 veces. Esa noche me senté en el porche, otra vez, viendo el farol titilar sobre el buzón. Ya no esperaba, ni disculpas, ni claridad. Ni al hijo que crié para ser agradecido, pero que eligió el resentimiento. Adentro, Sofía guardaba su pequeño kit de herramientas en su mochila.